Bienvenidos al aula virtual de Teoría General de los Contratos. ¿Sí se me escucha? Sí, escucho. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la materia que es Teoría General de los Contratos. Yo soy el maestro Gustavo Juárez Perea. Ya tenían que haberme conocido de acuerdo al aula virtual en la cual aparecen mis datos. Perfecto. Ok. La materia que estamos dando es la materia de Teoría General de los Contratos. Es importante nombrar que aquellos que estudian la carrera de Derecho la pueden encontrar como obligaciones. Bueno, de acuerdo a su currículum podrían establecerla en varias escuelas como obligaciones, porque así también está de acuerdo en el Código Civil. También para aquellos que no estudian la carrera de Derecho, bueno. Perfecto. Solo alguien puso el silencio. Adrián. Ok. Para aquellos que no estudian la carrera de Derecho, es importante que se empiecen un poco a formalizar o adecuar con lo que es el Código Civil, porque es lo que vamos a andar trabajando toda esta unidad, el Código Civil Federal, porque tengo entendido que todos son bueno, como es una materia en línea, todos podemos estar directamente en otros estados, entonces el Código Federal es el que se nos puede prestar para poder utilizarlo, ¿no? Creo que, bueno, en esta unidad, que es la unidad 1, no lo hemos utilizado porque al final de cuentas estamos viendo los aspectos básicos de los contratos. Pero ya para las siguientes unidades o las siguientes semanas, es importante que ya lo empiecen a trabajar o si pueden ya desde ahorita lo empiecen a abrir para que lo vayan conociendo, para que vean cómo está estructurado y qué tipo de situaciones son las que encontramos dentro de nuestro Código Civil. ¿Perfecto? Ok, esta semana, como ustedes vieron en el video de presentación, vamos a hablar de contratos. Sabemos que realmente, bueno, los contratos es importante establecer que van a nacer de hechos y de actos. No es lo mismo hechos y actos porque al final de cuentas eh, ellos van a requerir a que tengamos algunas obligaciones en cuanto a varias situaciones. Pero ¿qué vamos a ver como contratos? O como lo han visto ustedes dentro de este estudio, que se define como un acuerdo de voluntades para crear, transmitir derechos y obligaciones y es una especie dentro de género de los convenios. Es el acuerdo de dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones. Ok, aquí hay que diferenciar lo que es, al final de cuentas, convenios de contratos, porque convenios nos va a dar una apertura o es más amplio, ¿no? En el cual podemos modificar, extinguir obligaciones o transmitir y crear. Vamos a ver que en lo que son contratos, nada más vamos a crear y transmitir derechos. No vamos a modificar o extinguir obligaciones. Ya en ellos, bueno, en los simples obligaciones se van a extinguir de acuerdo a ciertos actos que se van a ir dando dentro de los contratos. ¿Perfecto? Ok. También es importante, bueno, sabemos que esta clase es para ver si ustedes han tenido alguna duda de acuerdo a la materia durante esta semana o si alguien quiere comentar alguna situación que se haya encontrado de acuerdo a lo que se les estableció dentro de los documentos para analizar esta semana. ¿No, compañeros? Ok, tenemos aquí que están conectados dos personas. No sé si quieren comentar alguna situación en cuanto a la definición de contratos. Nada más en la segunda tarea creo que está mencionando qué tipo de contratos son. Y yo nomás veo uno, no sé si estoy mal o no veo toda ¿cómo se llama? El contenido. Ok. Supongo que ustedes les dieron la guía que se subió o el material en el cual se establecen los tipos de contratos que existen. No sé si lo haya checado antes. Mira, bueno, más adelante, acá si te das cuenta, vemos que para el estudio se encuentra dividido en dos partes, ¿no? Que es general y tipos de contrato. Acá en la parte general, si te das cuenta, están contemplados lo que es la clasificación de los contratos. Ahí vamos a establecer qué tipos de contratos existen. Es a lo que se refería la tarea. No sé si eso era a lo que tú te refieras. Sí, era la tarea 2, la que dice que en el documento del foro a qué categoría pertenecía cada uno de los ejemplos. Ok, perfecto. Ahí se le subió una situación en la cual, sí, efectivamente,
Vamos a ver dentro de la clasificación de contratos que pueden entrar en varios, o pueden encuadrarse en varios tipos de estas situaciones, que son los que vamos a checar más adelante, para que nos demos cuenta cómo un mismo contrato puede entrar en varias clasificaciones de contratos, ¿no? Que al final de cuentas va, de acuerdo a la determinación de cómo están clasificados, es como se puede encuadrar. ¿Perfecto? Ahorita, si gustas, vamos leyendo y vamos viendo para ver si tienes alguna duda sobre ello. ¿Ok? Sí, está bien. Ok. Bueno, dentro de los contratos, como se les dijo en el video introductorio, era al final de cuentas, vamos a establecerlo en dos parámetros para su estudio. En una parte general, que es directamente la teoría general de los contratos, y en otra en la cual ya entran los tipos de contratos que ya están determinados dentro de nuestra legislación. Para aquellos que no estudian derecho, más que nada se encuentran contemplados dentro de nuestro Código Civil, que es donde van a estar enmarcados los tipos de contratos. Ok, para eso es importante establecer que existen varios tipos de contratos, no solamente los de índole civil, sino sabemos que sí existen contratos mercantiles y también contratos laborales. Para este estudio solamente vamos a tomar en cuenta los contratos civiles, ¿no? Porque de alguna forma es donde vienen enmarcados todas las situaciones donde engloban todos este tipo de elementos de los cuales se encuentran los contratos. Ok. Para su estudio y para análisis, vimos que en el primer punto encontramos lo que es la libertad contractual. Aquí sí es importante establecer si es que llegan a tener dudas porque no quise darles de manera que fuera un poco confusa la guía, sino yo se las puse un poco amplias para que fuera un poco más clara, pero pudo suceder que al final de cuentas, en lugar de esclarecer, podría suceder que en algún momento a ustedes se les haya complicado más esta situación. Ok. Para el estudio de libertad contractual, ¿qué vamos a entender como libertad contractual? Ok, aquí tenemos una definición. La libertad contractual se manifiesta en la voluntad autónomamente expresada que determina el establecimiento de las estipulaciones que las partes otorgan de manera libre. ¿Eso qué quiere? Ok. Nosotros nos vamos a referir a la libertad para determinar el contenido del contrato que vamos a crear, ¿no? Para el cual vamos a establecer, o lo importante de esta unidad es que nosotros aprendamos a ubicar los tipos de contratos que existen para que al final también de la última unidad podamos elaborar un contrato y el cual se pueda elaborar de la manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante, porque al final de cuentas nosotros vamos a ver que en nuestras carreras, en algún momento que se nos pida la elaboración de alguno de ellos, debemos de ser muy claro en lo que al final de cuentas nos pide la persona a la cual se le va a elaborar, ¿no? Entonces debemos de estar establecidos que estos se van a regular mediante la ley. Al final de cuentas, sí tenemos una libertad, pero ¿a qué nos referimos con esa libertad? No es la libertad de hacer lo que queramos, ¿no? Al final de cuentas es la libertad de poder contemplar dentro de nuestro contrato lo que se pueda determinar a conveniencia ya sea de las partes o de una parte, ¿no? Ya sea la que crea el contrato o ya vamos a ver los tipos de contratos en determinado momento en su clasificación, que pueden ser bilaterales, y ahí sería que a ambas partes nos pueda convenir ese contrato. ¿Perfecto? Ok. ¿Qué se refiere a la libertad de contractual? Ok. A lo que se está refiriendo, bueno, también es importante estimar que existe dos situaciones, ¿no? La libertad de contratar y la libertad contractual. Es importante que establezcamos esta situación porque en algún momento puede ser que nos confundamos, ¿no? Una situación es la libertad a contratar. ¿Eso a qué se refiere? Ok, a la libertad que tenemos para poder contratar alguna situación. Sin en cambio, podríamos decir que es un pre antes del contrato, ¿no? Cuando nosotros se nos da la libertad para poder ejercer ese contrato si queremos, y si no, pues simplemente no contratar. ¿Perfecto? Y la libertad contractual esto ya va determinado hacia la elaboración del contrato. Una vez que ya nosotros ya nos vimos a la tarea de que, ok, si ya quiero hacer un contrato, pues en esta situación vamos a decidir varias situaciones, ¿no? Como la libertad para decidir el tipo de contrato, eso que quiere decir puede ser oneroso, puede ser gratuito, puede ser bilateral, puede ser unilateral, dependiendo de la situación que se dé, ¿no? Ese tipo son unos de los tipos de contrato que vamos a ver más adelante, pero aquí a lo que se refiere es que podemos o tenemos esa libertad para establecer qué tipo de contrato es aquel que se va a crear.
Ok, también la libertad para decidir de forma de contrato. Ok, como nosotros sabemos, un contrato, nosotros vamos a poder poner ciertas características que nos pueden favorecer a las partes, ¿no? Al final de cuentas, lo que se busca en un contrato es que te favorezca cuando tú lo creas. Entonces, para el cual se nos puede dar la libertad para ver cómo vamos a conformar ese contrato. ¿Perfecto? Entonces, esa libertad entra dentro de la libertad contractual, de cómo lo vamos a establecer, cómo va a estar determinado, dichas cláusulas que vamos a meter, dichas cláusulas o las obligaciones más que nada a las cuales nos vamos a comprometer y derechos de los cuales vamos a tener por medio de ese contrato. Y ok, aquí está, y la libertad para decidir el conjunto de obligaciones que se ejecutarán por ambas partes. A ese conjunto de obligaciones a qué nos referimos, pues más que nada a todas las determinaciones que se hagan dentro del contrato, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo que debo de pagar en determinado tiempo, es una obligación de la cual se puede estipular dentro de el contrato. Y nadie me va a obligar a que no lo estipule. Esa es la libertad contractual a la que nos referimos. No sé si tengan alguna duda, porque lo que vi de en nuestro material que les mandé, creo que ahí pudo ser un poco confuso. ¿Por qué? Porque ahí se manejaban varias jurisprudencias y varios tipos de estas situaciones. ¿Alguien de los que están conectados saben qué son las jurisprudencias? Adrián, Carla, que son los dos que están conectados en este momento. ¿Nadie de ustedes tiene idea de lo que es una jurisprudencia? Ok, pues yo les puse jurisprudencia porque las jurisprudencias, si es que no estoy en derecho, se van a entender como, bueno, ¿sí, Adrián? ¿Ese es estudio ciencia del derecho? Estudio ciencia del derecho, ok. Sí es el estudio del derecho, pero ¿quién va a hacer ese estudio y quién va a hacer esa situación? Vamos a verlo como una jurisprudencia, como la interpretación que va a dar un órgano jurisdiccional. En pocas palabras, un juzgado, ¿no? Un juez o varios jueces dieron la interpretación de alguna laguna que le faltaba a la ley. Eso se va a conocer como jurisprudencia. Y fue lo que yo les puse dentro de su compendio para que intentara ser más claro, pero ya al analizar esas jurisprudencias, vi que aparte de marcarnos lo que es la libertad contractual, nos marcaba también más situaciones, ¿no? Y es que al final de cuentas sí nos marcaba porque en la libertad contractual se van a trabajar todos esos aspectos que vamos a ver dentro de la teoría general del contrato, que realmente puede ser la finalidad del contrato, puede ser el tipo de contrato que se va a establecer, las partes que lo van a integrar, la finalidad, y todo ese tipo de situaciones son aquellos que nos van a establecer dentro de esta situación de la libertad contractual. ¿Perfecto? Ok. ¿No queda ninguna duda en libertad contractual? ¿A qué se refiere o alguna situación? Adrián, no sé si tengas alguna duda con esta situación de libertad contractual o si tengas alguna duda de tu material que se te mandó que era para que se apoyaran que estudiaran esta situación. Conjunto de... ok, Le envié el mensaje porque hay mucho ruido por acá y por eso no. sí. Ok, conjunto de sentencias o decisiones o fallos dictados por los tribunales o las autoridades gubernamentales. Ok, más que autoridades gubernamentales son autoridades jurisdiccionales. ¿Perfecto? Pero sí, está bien establecido esto. Ok, se le van a denominar jurisprudencias a los 5 fallos en un mismo sentido sin un solo encuentro. Es que quiere decir que 5 resoluciones o 5 sentencias, como las conozcan, las van a dictar de la misma forma. Entonces, ellos van a crear algo que se llama jurisprudencia, que es como más que nada, no es como un tipo, es una norma la cual se vuelve obligatoria para poder llevarla a cabo, ¿ok? Es como si también estipularan una ley en la cual se debe de obedecer o como tal debe reunir esos elementos. Ok, estuvo bien esa situación. Perfecto. Ok. No sé si tengas aquí otra duda, Adrián, de acuerdo a lo que es la libertad contractual o alguna situación. ¿No? Ok, a ver, vamos a ver.
Parece que no. Ok, perfecto. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, el cual lo vimos dentro de, que sería efectos del contrato. Bueno, efectos de contrato, ahorita no lo vamos a analizar porque al final de cuentas lo que me interesa más bien es la clasificación de los contratos. Porque ahorita, Adrián, ahí era donde tenías tu duda, ¿no? Entonces vamos a pasar a checar esta situación de lo que es la clasificación. Ok, aquí tenemos los 4 puntos primero de libertad contractual, que son libertad para decidir el tipo de contrato, la libertad para decidir la forma del contrato y la libertad para determinar el objeto del contrato, que esos serían las obligaciones, y la libertad para decidir jurisdicción para resolver conflictos. Ok, ¿a qué nos referimos con esta situación? Ok. Libertad para decidir el tipo de contrato es a lo que me refería, ¿no? Hay varios tipos de contratos y nosotros tenemos la libertad para saber qué tipo de contrato es el que vamos a realizar, ¿no? Si yo quiero realizar un tipo de contrato de compraventa, por ejemplo, y entonces diría, pues es un contrato bilateral, es eso a lo que se refiere esta situación, que yo voy a tener la libertad para decidir ese tipo de contrato, cuál se va a realizar. Ok, la libertad para decidir la jurisdicción para resolver conflictos. Ok, tenemos aquí muchas situaciones. Como sabemos que el derecho civil va a depender, a final de cuentas, del órgano local, o sea, se llama ese estado, es entonces por el cual podemos decidir qué tipo de norma de cada estado va a establecer nuestro contrato. Ok, un ejemplo, ¿no? Si yo soy de Monterrey y voy a hacer contrato con alguien de Puebla, y a lo mejor a mí me convence y a la otra parte nos convenza más el del estado de Puebla, podemos decidir que ese órgano va a resolver cualquier conflicto que se llegue a dar de acuerdo a ese contrato del cual establecimos, ¿no? Entonces, vamos a establecer la forma o el lugar donde se va a resolver los conflictos que se lleguen a dar por la situación del contrato, ¿no? Pues llámese que al final de cuentas o no se llevó a cabo, no se entregó la cosa, o se incumplió en el contrato, pues se va a establecer dónde es donde se va a resolver ese tipo de conflicto. Libertad para decidir la forma de contrato. Ok, aquí es la libertad, al final de cuentas, de cómo vamos a organizar nuestro contrato. Nosotros lo podemos establecer sin que alguien, o sin que la misma ley se nos obligue en ciertos actos a formar nuestro contrato. Y libertad para determinar el objeto del contrato. Ok, aquí ya es determinar a final de cuentas cuál va a ser la obligación primordial de los contratos, ¿no? Ok, llámese contrato de compraventa, pues ¿cuál sería el objeto? Pues la entrega de una cosa por pago de una remuneración económica. Aquí sería el objeto, al final de cuentas, lo que se va a establecer dentro del contrato, y nosotros tenemos esa libertad, ¿no? De establecer cuánto se va a pagar y cuál es la cosa que se va a otorgar por ese pago inmediato. ¿Ok? Esa es la manifestación directamente de lo que vamos a denominar la libertad contractual. ¿Ok? Acuérdense que algo muy importante dentro de nuestra libertad contractual o dentro de nuestros contratos es la voluntariedad. Debe de existir la voluntad directamente de las partes para poder llevar a cabo dicho contrato. ¿Perfecto? Ok. Entonces, aquí es donde se nos otorga la manifestación de la libertad contractual. Ok. Tenemos otra situación, elementos de validez y de existencia. Ok. Estos a la vez, o sea, el nombre nos acompaña a los dos, pero al final de cuentas son distintos, ¿no? ¿Cuáles son los de existencia y cuáles son los de validez? Ok. Vamos a ver los elementos de validez como aquellos de tal manera imprescindibles que si no aparecen en el acto, este no puede llegar siquiera a conformarse. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Que sin ninguna de estas situaciones, pues no podría existir el contrato, ¿no? O sea, así a grandes rasgos, pues es esto. Está basado en 3 elementos, lo cual es la voluntad, que les comenté hace rato, el objeto y la solemnidad. Ok, la solemnidad en algunos, ¿no? Realmente solamente en aquellos que esté específico dentro de la ley que debe ser solemnes, es en los cuales se tendría que llevar. Pero, ¿a qué nos referimos con voluntad? Ok.
sabemos que la voluntad es aquella determinación de cada persona o de cada parte para poder expresarse dentro de nuestro contrato, ¿no? Este puede ser de dos formas, ¿ok? Como lo hemos visto, existen dos formas de poder llevar un acuerdo, ¿no? O poder llegar a un acuerdo. Esta puede ser tácita o formal. ¿A qué nos referimos con tácita o formal? Ok, la voluntad puede ser tácita o formal. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se dice que es formal, dice que debe estar expresada mediante nuestra rúbrica, o como, al final de cuentas, nuestra voluntad se va a expresar en un documento en el cual lo vamos a adherir y se va a demostrar de forma formal o escrita. Y tácita aquí se entenderá como tácita. Esto quiere decir que se sobreentiende, no necesitamos la formalidad, no necesitamos expresarlo dentro de un documento para poder llegar a hacer un tipo de contrato, ¿ok? Ok, ¿cómo podría ser esta situación? Nosotros, un ejemplo rápido, ¿no? Firmamos un contrato de compraventa en el cual hacemos nuestros lineamientos necesarios, o más que nada expresamos nuestras voluntades y nuestra libertad contractual dentro de un documento, expresamos todos los puntos que nos benefician y al final estampamos nuestra firma o nuestra rúbrica, en la cual entonces ahí lo estamos dando el consentimiento de una forma formal. Estamos expresándolo formalmente. ¿Y cómo sería de forma tácita? Ok, nosotros se va a escuchar algo raro, pero por ejemplo, vamos a un supermercado, compramos ciertas situaciones en el cual nosotros pagamos, bueno, damos una remuneración económica, se nos da un objeto y por el cual simplemente se nos da nada más un ticket en el cual avala que realmente hicimos un contrato, pero al final de cuentas nunca lo establecimos de manera formal, nunca como tal estampamos esa firma para poder establecer esa compraventa. ¿Sí queda claro ese tipo de situaciones? Ok, no sé, creo que acá, bueno, Carla creo que ya se retiró. Ok, bueno, ya que queda claro, pasamos al objeto, el objeto del contrato. Ok, aquí si se dan cuenta dentro de nuestro diagrama, bueno, más que nada dentro de nuestro diseño, aparece un contrato de arrendamiento, ¿no? ¿Cuál sería el objeto del contrato de arrendamiento? ¿Cuál sería el objeto? Pues sería el otorgar un bien por medio de una remuneración económica por un determinado tiempo, ¿no? Entonces, el objeto no va a ser más que aquella situación por la cual se va a crear ese contrato, ¿no? Va a ser el objeto de transacción o el objeto del cual se va a establecer el contrato, ¿no? Llámese la compraventa, pues cuál va a ser el objeto, pues va a ser el traspaso de una casa por una remuneración económica. Entonces, a grandes rasgos, el objeto se va a establecer en cada tipo de contrato por la determinación que se le dé. Va a ser esa situación por la cual van a hacer el contrato, ¿no? Y es por obvias razones que sin el objeto no podría existir un contrato. Por eso se le llama elemento de existencia. Ok, si la voluntad, o si yo no quiero acceder a formar un contrato, pues simplemente no se puede dar un contrato. Si no existe la cosa de la cual se va a dar el contrato, tampoco podría existir el contrato. Porque al final de cuentas no existen los elementos esenciales para que puedan hacer, ¿no? Podemos hacer un contrato, compraventa, ajá, y no existe el objeto, pues ¿qué se va a comprar? No hay nada, entonces no se puede establecer esa situación. Ok, la solemnidad, ¿a qué nos referimos con la solemnidad? Es importante establecer esta situación porque también la misma ley nos va a marcar en aquellos aspectos donde aparezca o donde se deba establecer dicha solemnidad. ¿A qué nos referimos con solemnidad? Es cuando se puede hacer, bueno, en palabras coloquiales, el protocolo necesario para que ese contrato tenga validez, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Ok, a grandes rasgos, a que tenga, a lo mejor sea estipulado ante una fe pública y la misma ley no lo establece. Y realmente existen ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, se marca unas cuantías necesarias para que esos contratos se hagan ante el notario público. Esa solemnidad es a lo que se refiere con la solemnidad de poderlo establecer ante un federatario público, el cual le dé fe
pública a dicho acto y este pueda llevar a tener, al final de cuentas, esas obligaciones ante la ley. Ok, ¿a qué nos referimos? Ok, por ejemplo, en la donación, ¿no? La donación, lo que es compraventa, esa situación, pues va a marcar determinado monto para que se pueda establecer ante un notario público, ¿no? La compraventa sabemos que de un bien, por ejemplo, de un bien inmueble, se debe determinar ante un notario público para que a final de cuentas este tenga una fe y sea válido en dichos organismos judiciales, ¿no? En determinado momento que haya conflicto. Es por esa situación y a final de cuentas por el cual se nos va a requerir que tenga esa solemnidad en dichos aspectos. No sé si hasta ahí vaya quedando claro. Estoy intentando ser un poco breve porque realmente si me meto a puntos específicos sería muy amplio de empezar a hablar esta situación. Entonces yo lo que quiero es que en este momento vaya quedando claro los puntos como muy básicos, ¿no? Para que al final de cuentas, ya han dado caso que tengamos una duda más grande, pues le echemos un poco una leída a nuestro material para si queremos ampliar en el contexto de cada situación. ¿Ok? ¿Sí queda claro, Adrián? ¿No hay alguna duda sobre esta situación? Ok. No, parece que no. Entonces, por eso en el contrato de donación, por eso le ponen una cierta cantidad mínima, aunque sea para que sea validez ante el Ok. público, ¿verdad? Sí, o sea, realmente, aunque sea poco, a lo que se refiere es que se debe de hacer de manera formal ante un notario para que pueda tener validez, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Yo voy a donar una casa. No se puede nada más expresar la voluntad de manera tácita, porque si no, al final de cuentas se puede entender que nunca existió ese contrato, ¿no? Ajá. Entonces, se debe de hacer de manera formal, que es a lo que se refiere, debe ser de manera escrita, y esa parte se debe trasladar ante un notario público para que tenga fe pública para varios actos, ¿no? Porque puede ser que pase que la persona fallezca y bien no se demostró ante un notario público, entonces puede ser que en un juicio a lo mejor la ganamos, pero puede ser que a lo mejor carezca de validez por esta situación. ¿Ok? Sí. Ok. Ok, entonces sí queda claro por qué son elementos de existencia, ¿no? No creo que haya alguna duda, porque sin ello pues realmente no podría existir el contrato. Y vamos a otra situación, ok, una vez que ya vimos los elementos de existencia, tenemos que ver los elementos de validez de contrato. Aquí ya es distinto, ¿no? Porque al final de cuentas, uno es para que exista y el otro es para que se le otorgue esa fiabilidad al contrato, ¿no? Para demostrar que realmente ese contrato no tiene vicios o que realmente su existencia sí nazca de manera correcta. Ok, en esto vamos a encontrar varias situaciones, que es la capacidad, lo que es ausencia de vicios en el consentimiento, un objeto, motivo o fin lícito, la formalidad en aquellos que nos requiera. Es importante establecer esto porque la formalidad no en todos los contratos, casi en todos, ¿no? Porque realmente las cuantías son muy bajas, aquellos en los cuales no nos pide formalidad. Y en la eficacia de los contratos. Ok, ¿a qué nos referimos con capacidad? Nosotros, bueno, no sé, Adrián, si alguna vez has escuchado lo que es capacidad de goce y de ejercicio. No, parece que no. Ah, ok. Todos nosotros nacemos con una capacidad que es de gozar. A final de cuentas, de goce. ¿A qué me refiere eso? Que nosotros tenemos ciertos derechos y obligaciones por el simple hecho de nacer y ser mexicanos. Ahí vamos a ver varias determinaciones por las cuales no podemos acceder a esa totalidad a la mejor de obligaciones, ¿no? A lo mejor si somos incapaces en determinados momentos que son médicos, podría ser a lo mejor que no logremos tener esa capacidad de goce por nosotros mismos, pero al final de cuentas se puede llegar a tener por medio de otras personas, ¿no? Llámese tutor, llámese al final de cuentas alguien que sea la persona que administre esa situación de esa capacidad. Pero la capacidad de ejercicio es aquella que ya vamos a adquirir nosotros
para poder ejercer ciertas obligaciones, ahora sí, por nosotros mismos, sin depender de otros, por alguna situación. ¿A qué nos referimos eso? Ok, la capacidad de ejercicio acá en México se va a establecer a partir de los 18 años, ¿no? Es aquella capacidad en la cual nosotros ya podemos autodeterminarnos para ejercer o para firmar cierto tipo de obligaciones y contraer derechos, y en el cual ya no tengamos o ya no pueda ser que a final de cuentas seamos por medios de otras personas. ¿Eso qué quiere decir? Es que no podamos establecer contratos cuando tengamos, por ejemplo, la menos edad que lo que nos determina esa situación. Pues no se refiere a eso, porque al final de cuentas sí podemos contraer obligaciones, pero al final de cuentas, pero no van a ser poder establecidas por nosotros mismos, sino a lo mejor puede estar como un intermediario, ¿no? Por ejemplo, si tenemos menor edad, puede ser un tutor, ¿no? O aquel, a final de cuentas, que tenga la responsabilidad para poder establecer esas obligaciones a mi nombre, no yo directamente. Es a lo que se refiere esta situación de lo que es la capacidad. Ya sabemos que la capacidad a veces se pierde, la capacidad de ejercicio, porque al final de cuentas a lo mejor fuimos juzgados por delitos graves en los cuales ese ejercicio se nos establece que no lo podamos llevar a cabo. Pues en esos ciertos casos pues no podemos establecer ese tipo de obligaciones. ¿Ok? Luego nos dice, ausencia de vicios en el consentimiento. ¿Eso qué pasa? Se refiere a que a veces, al final de cuentas, dentro de nuestro contrato, puede estar viciado por determinadas situaciones. O el consentimiento a lo mejor pudo ser viciado, ¿no? ¿Qué es eso que se refiere? Pues que a lo mejor yo sí establecí mi consentimiento, pero no era a lo que se está refiriendo el contrato. O mi consentimiento no fue otorgado, no fue amplio para determinar todo aquello que se establece dentro del contrato. Podemos establecer que se encuentran esos vicios de consentimiento. Hay que ver, es importante esta situación, porque todo aquello que carezca de estos elementos, nuestro contrato, puede llevarnos a una nulidad del mismo contrato, ¿no? Entonces, es por eso esa situación. Ok, si se dan esa ausencia de vicios de consentimiento, pues se puede recaer en esa nulidad, ¿no? Pero al final de cuentas, a lo mejor no era lo que yo realmente quería consentir dentro del contrato, entonces por el cual ese contrato automáticamente se vuelve nulo. Objeto, motivo o fin lícitos. Ok, ¿aquí a qué se refiere? Que el objeto y el motivo, o a lo que nos referimos como hace rato, como la cosa, sean de manera lícita. Que no se esté haciendo, a final de cuentas, algún motivo, puede ser que hasta para caer en el error o alguna situación dentro del mismo contrato. ¿Qué situación pasa? Pues que muchas veces, muchas personas pueden llegar de alguna forma, a engañar a otra persona para que firme un contrato, y en el cual no se establezca o no se haga ese contrato, pues podemos llegar a exigir la nulidad de ese contrato porque no sabíamos que ese bien no era lícito, ¿no? Entonces, por el cual se da esa nulidad automáticamente dentro del contrato, cuando al final de cuentas se vuelve ilícito el fin por el cual se está firmando el contrato. Ok, formalidad. La formalidad te la mencioné hace rato, o se las mencioné hace rato, porque solamente va a ser formal aquellos contratos en los que la misma ley nos exprese que debe serlo. ¿Eso a qué se refiere? Que debe de estar estipulado durante un contrato y redactado y como tal expresar las voluntades directamente dentro de él, en aquellos contratos que se nos establezca o que nos establezca la misma ley que debe hacerlo. Como hace rato les comenté, por ejemplo, un contrato de compraventa de una casa, por obvias razones, no se puede hacer de manera tácita o verbal, ¿no? En el cual entonces debe estar estipulado dentro de un contrato escrito, y el cual debe estar, aparte de ser escrito, debe de estar ratificada ante un notario para que éste pueda llegar a tener esta validez del mismo contrato. Y la eficacia de los contratos, pues que realmente el contrato llega a tener algún fin, ¿no? Porque al final de cuentas, si establecemos sin un orden el contrato y al final de cuentas no se establezcan ni siquiera los motivos para el cual fue diseñado, pues al final de cuentas puede carecer de algunos de los aspectos de validez de los mismos contratos.
Ok, también es importante señalar que la ausencia de vicio se puede establecer de varias maneras, ¿no? Que al final de cuentas puede existir como tal el error, el dolo, o algunas situaciones en las cuales sea obligada a la persona a establecer ese consentimiento. Entonces, ahí al final de cuentas, cuando el consentimiento tiene ese vicio de que al final de cuentas no fue voluntario, sabemos que el consentimiento siempre debe ser de manera voluntaria. En algún momento en el cual ese consentimiento esté viciado, va a caer o va a recaer en esa nulidad, ¿no? O por ejemplo, el error, cuando al final de cuentas dicho contrato traiga dentro del mismo arreglado para que caiga en un error en determinado momento, se puede decir que ese contrato está viciado y carece de esa validez de los contratos. Perfecto. ¿A qué nos referimos nulidad? Con la nulidad lo vamos a ver, bueno, más adelante, que es una forma de extinción de los contratos, pero la nulidad se refiere a que en algún momento se puede solicitar la nulidad o que ese contrato es como si carezca de toda validez para que al final de cuentas no puede llevar a recaer en las obligaciones de los cuales se está expresado el consentimiento. Ok, no sé si vaya quedando un poco claro. Sí, está bien. Sí, ok, perfecto. Entonces, a esa situación nos vamos a referir con ello. Ok, bueno, seguimos dentro de esta situación porque vamos a entrar directamente a lo que me habías preguntado hace rato. ¿Sí te acuerdas de lo que me preguntaste del tipo de contratos? Ok, dentro de nuestra guía aparece lo que tenemos o lo que contemplamos como clasificación de los contratos. Es un poco amplia, pero vamos a intentar no detallar muy de muchos aspectos jurídicos esta situación, si no lo vamos a tratar de poner de manera más clara, ¿ok? Clasificación de los contratos. Tenemos que existen varios tipos de contratos. Si esta clasificación, al final de cuentas, existe dentro de nuestra legislación o se llama dentro de nuestra ley o como tal doctrinal. Es que quiere decir que no muchos de ellos se pueden llevar a cabo dentro de nuestra ley, pero al final de cuentas están establecidos de esta forma. Ok, de acuerdo al ejemplo que yo les marqué que establecieran el tipo de contrato, nos referíamos a esta situación. ¿Por qué? Existen varios tipos de contratos o varias tipos de clasificaciones. Cada una de ellas es una clasificación. Por ejemplo, se puede dividir en contratos unilaterales y bilaterales. Otra clasificación sería contratos onerosos y contratos gratuitos. Otra clasificación serían contratos conmutativos y aleatorios. Otra serían los contratos principales y accesorios. La siguiente serían contratos formales, solemnes y consensuales. La siguiente serían contratos nominados e innominados, contratos individuales y colectivos, y contratos de ejecución instantánea, de tracto sucesivo, contratos de libre discusión y de adhesión. ¿Ok? Ok. Es importante señalar esta situación porque, como les comenté al principio, existen varios tipos de contratos, no solamente los contratos civiles. Entonces existen contratos mercantiles, existen los contratos laborales, los cuales podemos identificar más en varios aspectos. Pero al final de cuentas vamos a ver a grandes rasgos ejemplos de cómo se puede caracterizar un contrato para que se quede un poco más entendible. ¿Ok? Ok. Tenemos la primera clasificación que estaba contenida dentro de nuestros tipos de contratos, o de nuestra clasificación de contratos, es el contrato unilateral y contrato bilateral. Ok, ¿a qué nos referimos a esta situación? Nos referimos al contrato unilateral, que es el acuerdo de voluntad que engendra solo obligaciones para una parte de derechos para la otra. Ok, ¿a qué nos referimos con esta situación? ¿Esto qué quiere decir? Que solamente una parte se va a obligar a hacer algo o a dar una cosa. ¿Por qué nos referimos a hacer algo o a hacer una cosa? Porque existen varios contratos que son de hacer o contratos que son de dar, ¿no? Que al final de cuentas todos son
Ya sé porque al hacer nos referimos al dar la cosa. Pero al final de cuentas existen otros tipos de contratos, como llámese contrato de prestación de servicios, que al final de cuentas la cosa se va a referir más que nada al hacer alguna actividad en compensación de alguna remuneración económica o alguna situación. Ok. Pero ¿a qué nos referimos con el contrato unilateral? Ok, va a ser el acuerdo en el que solo una parte se va a obligar ante la otra. ¿A eso como qué tipo de contratos nos referiríamos? Ok, si te das cuenta, aquí tenemos un ejemplo en el cual a una persona se le está regalando una casa. ¿A qué se refiere esto? Si te das cuenta, en un contrato de donación, que es un ejemplo, el ejemplo más fácil de poder demostrar un contrato unilateral es la donación, porque solamente una parte se obliga a otorgar esas obligaciones, para que la otra parte simplemente pueda recibir la cosa y como tal, él nos obliga a otorgar otra contraprestación o a otra situación a la entrega de esa cosa. ¿Ok? Entonces el contrato unilateral se refiere a que solamente una persona se obliga para cierta actividad o para el mismo contrato. Y en contraparte tenemos el contrato bilateral, que es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones a ambas partes. Ok, aquí las dos partes se van a obligar mutuamente, en el cual van a tener derechos y obligaciones. Por ejemplo, en el contrato se van a establecer esos derechos y obligaciones de los cuales van a ser parte. Un ejemplo de ellos, si en uno pusimos la donación, por ejemplo, la donación de una casa, en la otra, un ejemplo sería la compraventa de una casa, en la cual ambas partes, una parte se obliga a dar la casa y la otra parte se va a obligar a dar la contraprestación, que sería la remuneración económica que se está dando por parte de esa cosa que va a ser la casa. Ok, ¿sí queda claro en esta situación el contrato unilateral y bilateral? ¿O tenemos alguna duda dentro de ello? No, parece que no. Ok, y aquí viene otra situación, lo que te comenté hace rato, ¿no? ¿Por qué puedes entrar en varios tipos o en varios tipos de esa clasificación de... Porque, por ejemplo, tenemos la otra clasificación que son contratos onerosos y contratos gratuitos. ¿A qué nos referimos con la onerosidad? Pues son aquellas que se va a tener una obligación, Recíproco. ¿sí? Para final de cuentas, que va a ser una prestación económica, va a ser una remuneración económica para la otra contraparte, ¿ok? Entonces, por ejemplo, bueno, acá en la definición tenemos, son aquellos en los cuales partes asumen obligaciones recíprocas de modo que se promete una prestación para recibir otra, ¿ok? Oneroso, una prestación para recibir otra que se va a establecer en una remuneración económica. Por ejemplo, la compra-venta, aquí te lo pongo fácil. La compraventa ya vimos que al final de cuentas entra dentro de la clasificación como contrato bilateral. ¿Entraría como contrato oneroso? Adrián. Ok. Claro que también entraría dentro de esta clasificación. Por eso cuando el ejemplo que les pedí de checar era en qué tipo de contratos se entendía, porque no solamente se van a encuadrar en un solo tipo de contrato, sino en varios tipos. Ok, también existe la onerosidad dentro de la compra-venta, de hecho hasta por eso mismo me dice compra y venta, ¿no? Aunque es bilateral porque hay una compra y venta, o una persona la compra y la otra parte la vende, también es onerosa porque la parte que compra va a dar una remuneración económica y la otra parte va a dar como tal la cosa por esa remuneración económica que va a ser la casa. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, la compraventa que ya está entrando aquí en dos tipos de contrato, que sería oneroso y sería bilateral. ¿Ok? Que aquí tenemos otra situación con el contrato gratuito, pues diríamos, el contrato gratuito podría parecer que es un contrato unilateral, pero hay que establecer que no necesariamente, aunque en el contrato gratuito es aquel que proporciona una ventaja a uno de los contratantes sin sacrificio correlativo de su parte, existen contratos gratuitos que pueden ser también bilaterales, no necesariamente pueden ser solamente como tal unilaterales.
también el ejemplo más claro de contrato gratuito, pues podría ser la donación, ¿no? Que al final de cuentas, yo voy a dar una cosa sin recibir una remuneración económica. A eso podría establecerse como tal un contrato gratuito, porque en el cual no hay una remuneración económica que se establezca dentro de las obligaciones. Pero, por ejemplo, existen varias situaciones, por ejemplo, el comodato, ¿no? En el cual se otorga la cosa por un determinado tiempo y al final de cuentas esta se debe revisar. Aquí las dos partes van a tener esta situación de bilateralidad, porque yo la debo revisar tal como la recibí y la otra persona tiene la obligación de darla. Si te das cuenta, en esta aparecen dentro de la bilateral y de manera gratuita. Y sin en cambio, nos podemos llegar a confundir a veces en esta situación de unilateral con contrato gratuito. ¿Ok? ¿Sí queda clara esta situación? Ok. Entonces un contrato como en el caso del empeño sería bilateral, ¿no? A ver, explícame. ¿Mandé? Explícame por qué. Porque pues se tiene que devolver a ambas partes, ¿no? Tanto lo económico como lo que está dando, ¿no? Exacto. En pocas palabras serían que ese acuerdo de voluntades se vuelve recíproco, ¿no? En el cual tenemos derechos y obligaciones. Yo tengo el derecho de en ese momento dar una cosa por una remuneración económica y en determinado momento eso la tendría yo que volver a regresar y ellos me tendrían que regresar la cosa, ¿no? Y aparte aquí tenemos otra situación que en el empeño a final de cuentas también existen lo que sean denominados intereses. Entonces realmente aquí viene el pago de esos intereses y de esa cosa. ¿Ok? Ok. Y tenemos dentro de la tercera clasificación que va denominada como conmutativos y contratos aleatorios. ¿A qué nos referimos con conmutativos y aleatorios? Ok. Bueno, voy a leer la definición de conmutativos que dice, cada parte sabe de antemano el sacrificio a que se obliga y beneficio que obtendrá de su obligación. Es decir, que las obligaciones y derechos derivados de contratos se conocen al momento de pactar, quedando establecida la cantidad económica que ha de entregarse y recibir de manera recíproca. Y los contratos aleatorios dicen, al contrario, ninguna de las partes sabe de antemano el beneficio que va a recibir la otra pérdida que sufrirá. ¿A qué nos referimos con esta situación? Ok, conmutativo. Es que en el momento en el cual se pacta el contrato, sabemos las obligaciones y derechos que este me va a conllevar. Por ejemplo, tenemos otra situación, ¿no? Un contrato de arrendamiento. Sé que yo voy a dar un pago por determinado tiempo y en el contraprestación se me va a otorgar un bien por determinado tiempo. Se establece dentro del mismo contrato. O la misma compra-venta. Tenemos que también entra dentro de esta situación, ¿no? Es conmutativo, ¿por qué? Porque en ese determinado momento se pone la cosa que se me va a otorgar y lo que voy a pagar por dicha cosa. ¿Sí queda claro en lo que es el contrato conmutativo? Sí. Ok. Y Entonces, el contrato aleatorio, entonces, ¿cuál sería? ¿O cuál entiendes como? ese sería como en el caso de nosotros como campesinos, que hacemos un contrato de una compra de una huerta, no sé, de cebolla, un ejemplo, pero no sabemos si vamos a ganar o a recibir, a perder, perdón. Ah, ok. Exacto. Bueno, ahí al final de cuentas ustedes lo hacen como tipo promesa de contrato, ¿no? Ándele, así. Ok. O como si fuera que el dólar, ¿no? Que está caro, compra uno y no sabe uno si va uno a obtener beneficios o va uno a perder. Exactamente, ¿no? Se van a establecer dichos criterios de obligaciones de los cuales no se sabe en determinado tiempo cuáles van a ser realmente esos derechos y obligaciones. Digamos, una apuesta, tú como el campo bien lo dijiste, ¿no? Ahí en esa situación que, por ejemplo, se hacen los contratos, ¿no? Pongamos con determinada comprador, que dice, ok, yo me comprometo a comprarte tu toda hectárea de plátano, ¿no? Que se me hace no, bueno, el plátano más siempre, el plátano sale de los árboles. Pero pongamos, ¿no? Cierta hectárea de dicho, de, de Sí, dicha de cierta cosecha. de cierta cosecha, ¿no? Y tenemos temporales de los cuales les cae granizo y quema toda esa cosecha. Pero yo ya me comprometí o hice en un contrato que en dado caso que no llegue a darse, aún así voy a dar una compensación.
o al final de cuentas solamente se establece que si se llega a dar, sí lo compro, pero si no, podría ser que hay ciertos criterios que se puedan poner dentro de las obligaciones para que también él no se comprometa a vendérselo a otra persona, que se pueden establecer dentro del mismo contrato, pero sin saber realmente qué es lo que se va a llegar a contemplar en determinado tiempo. ¿Ok? Entonces, bien lo dices, todos este tipo de contratos que se dan en el campo serían tipos de contratos aleatorios, porque a final de cuentas se van a determinar por esas ciertas actividades que inesperadas se pueden llegar a dar, ¿no? ¿Ves que te comenté al principio, al final de cuentas, lo que eran actos y hechos, ¿no? Que al final de cuentas van a nacer obligaciones de actos y hechos. Ok, entonces ciertos aspectos nos van a contraer obligaciones, pero al final de cuentas van a ser de maneras naturales. Y aquí lo que van a nacer son las maneras de las cuales son voluntarias o más que nada que se van a hacer recíprocas por las partes. Ok. Aquí tenemos entonces la siguiente que nos dice, bueno, es la otra clasificación, contrato principal y contrato accesorio. Ok, dice, el contrato principal cuando subsiste por sí mismo, o sea, que tiene existencia propia no necesitando de otro para su conformación, por lo que puede afirmarse que es autónomo. ¿Y cuáles serían los contratos accesorios? También se les conoce como contratos de garantía, pues básicamente sirven de esto, de garantía para el cumplimiento de otra obligación. Ok, los contratos principales son aquellos que a final de cuentas, por su propia existencia, pueden, o al final de cuentas, van a subsistir por él mismo. O sea, no necesitan de otro para poder subsistir, de otro contrato para que ellos puedan subsistir. ¿Eso qué quiere decir? Pues al final de cuentas, ¿no? Otro, así te la voy poniendo más fácil, ¿no? Otra vez el contrato de compraventa entraría dentro de este contrato principal, porque a partir de este contrato puede ser que se determine al final de cuentas el tipo de contrato y al final de cuentas en él mismo puede entrar dentro de esta situación que no exista de otro. Y el contrato accesorio también podría entrar una compraventa. ¿Por qué? Pongamos ahorita la situación que tenemos como contrato de compraventa sería la hipoteca, pues no directamente la compraventa, sino sería una hipoteca. Una hipoteca, ¿no? Nosotros vemos muy bien, por ejemplo, los contratos de compraventa de las casas que son por medio de Infonavit, se nos va a otorgar como tal la cosa y se va a crear un contrato de compraventa. Pero sin en cambio, el bien se va a quedar amarrado, va a quedar hipotecado por alguna situación por el cual no llegue a validarse o a darse la liquidación de dicho contrato. Entonces, ¿para cuál van a hacer este contrato que va a estar amarrado a un contrato principal? Digamos que un contrato accesorio no puede existir sin un contrato principal que sea al final de cuentas el cual lo avale para poder nacer. Ok, no creo que haya ninguna duda en esta situación, ¿verdad? Sabemos que alguna vez hemos escuchado de alguna persona que tiene hipotecada su casa por medio de un contrato de compra-venta, el cual dice, no, es que si no pago me van a quitar mi casa porque al final de cuentas está hipotecada. ¿Ok? Y tenemos otros contratos, los cuales son llamados contratos consensual, real y solemne. Ok, si te das cuenta, aquí ya no posee como tal, al final de cuentas, una definición de cada uno. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de que al final de cuentas sea un poco más explícita esta situación. Contrato consensual. ¿Qué vamos a entender como contrato consensual? Cuando solamente va a bastar la voluntad de las partes expresada tácitamente, o sea, se sobreentiende, con un apretado de manos, llegamos a un acuerdo para determinado acto. ¿Ok? Entonces, el contrato consensual sería eso, ¿no? Nada más va a bastar la voluntad de las partes para que se lleve a cabo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, préstame 200 pesos y te los devuelvo, no sé, la otra semana, no vamos a establecer más que aquel criterio de la voluntad de las partes. Si yo te doy los 200 pesos, me los pagas después, ¿no? Entonces, en el cual estamos estableciendo un contrato, pero al final de cuentas no necesitamos como tal expresarlo de otra forma porque lo estamos estableciendo y se va a llevar a cabo. Ok. De manera real, ¿a qué nos referimos? Ok, se dice que de manera real, este se va a establecer cuando ya se da la entrega de la cosa. Por ejemplo, una compra-venta.
al momento que yo realice el contrato, se va a convertir en real cuando ya se me entrega la casa y como tal, yo ya pago el dinero, es en el cual se está ya como determinando esa situación de tipo de contrato real, ¿no? O sea, yo ya estoy entregando la cosa, al momento de entregar la cosa, ya se está determinando, por ejemplo, los mismos 200 pesos. Al momento que tú me das los 200 pesos, ya se está haciendo ese tipo de contrato real, porque yo ya estoy obteniendo la cosa, y ya falta que después yo la regrese para que ya se termine completo el contrato concluido. Y solemne, ok, ¿te acuerdas hace rato que hablamos que la ley al final de cuentas nos va a establecer aquellos contratos en los cuales se debe de establecer dichas situaciones para que se pueda llevar a cabo? Ok, con solemnidad nos estamos refiriendo a esta situación. Cuando ya se da o cuando ya está otorgada ante un tercero que ya lleva esa solemnidad o ese tipo de situación ante un notario público para que este se pueda llegar a realizar, ¿no? Llámese ese contrato de compra-venta también es solemne, ¿no? Porque se debe realizar ante notario público para que este le dé solemnidad a ese contrato el cual se realizó, ¿ok? Entonces, es cuando la ley nos va a obligar como tal a realizar ese tipo de actos de los cuales para que pueda crearse el contrato. Y tenemos contratos nominados, bueno. Sí, escucho. Ok, y los denominados nominados e innominados, que también son conocidos, aquí no se ve porque el figurita me lo tapó, pues son típicos o atípicos, ¿ok? ¿Eso a qué se refiere? Pues si te das cuenta, abajo como tal nada más se encuentra un código civil. Que el contrato nominado es aquel que está previsto, regulado por la ley, ¿no? Exacto, típico, que se encuentra tipificado o que se encuentra trasladado dentro de un documento legal, ¿no? Dentro de la ley nos va a regular cómo se va a llevar a cabo dicho contrato. Y el nominados es aquel que no tiene un nombre específico. Ok, es aquel que realmente no se encuentra reglamentado dentro del mismo código, ¿no? Es aquel que pues, realmente podemos establecer nosotros, como se le puede denominar ad hoc. Muchas veces, bueno, en otras áreas se le va a denominar un tipo de contratos ad hoc, aquellos que vamos a establecer a nuestro criterio, como veamos nosotros que es necesario que se va a desarrollar, y por el cual también podemos establecer también ahí mismo cómo es que se va a llevar a resolver dicha situación que en el caso que llegue a tener conflictos. Ok, ya nada más rápido vamos a ver estos tipos de contratos, los que son individual y contratos colectivos, ok. Un claro ejemplo de un contrato individual y contrato colectivos, por ejemplo, son los derechos laborales, ¿no? Los contratos laborales, en el cual contrato individual es aquel que se va a dar nada más en acuerdo de dos voluntades. Y un contrato colectivo es aquel en el cual se va a emerger durante varias voluntades dentro de un contrato. Llámese un contrato colectivo, podría ser el contrato de un sindicato. Y bueno, ese no creo que haya mayor duda. Lo que te quería comentar era porque ya se nos está acabando la clase. Ok, contrato de ejecución instantánea es aquel que se va a realizar en el mismo momento en el que se celebre de modo, pues que el cumplimiento de las obligaciones se realiza en un solo acto. Eso que un ejemplo sería una compraventa, en el cual en ese momento yo te pago la casa y tú me das la cosa. En ese momento se hace el acto y en ese momento se ejecuta y en ese mismo momento finaliza. Ese cual que vamos a llamar de ejecución instantánea, el cual al momento que se realice también se va a extinguir. Y uno de tracto sucesivo podría ser aquellos que las obligaciones contenidas de ellos se deben cumplir una después. Es decir, cuya ejecución demanda total una serie de operaciones. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, si te das cuenta aquí tenemos un contrato de arrendamiento, que es el cual se va a ir pagando en varios lapsos, ¿no? En varios actos, ok, mes por mes se va a ir dando un pago, eso le vamos a denominar como tracto sucesivo. Este tipo de plazos u operaciones que se van a ir dando para poder llegar a cabo dicha actividad o dichas obligaciones de las cuales contenemos. Y ya por último tenemos los contratos de libre discusión y los de adhesión, ok. Los contratos de discusión, pues no hay mayor problema, son aquellos de los cuales se puede discutir la forma de cómo se va o cómo se van a determinar las obligaciones en el contrato. Es que quiere decir que ambas partes se van a juntar y vamos a determinar qué tipo de obligaciones se van a dar. Y el de adhesión, por último, es aquel en el cual solamente una parte va a determinar las obligaciones del contrato, sin que la otra parte pueda dar aportaciones. Simplemente si a ti te gusta, pues vas a hacer contrato y si no, pues simplemente pues no
no llevar a cabo el contrato. ¿Sí quedó claro? Adrián. Sí. Ok, perfecto. Entonces, a grandes rasgos, pues es esta situación. Espero que haya quedado esclarecida tu duda. Sí, esa era mi duda, pero no he hecho esa tarea porque digo, como que no le había entendido esa parte. Ok. Ok, esto sería por esta semana. Ya para cualquier situación o cualquier duda que tengas, voy a tratar de estar conectado todo el tiempo dentro de la aplicación para poder resolver cualquier duda que tengan de acuerdo a sus tareas o de acuerdo a la guía que les di por si es que puede llegar a ser un poco confusa. ¿Perfecto? Sí, está bien. Ok, por mi parte sería toda esta semana. Sí te pido que estés analizando constantemente toda la situación de la aplicación o del Drive para que al final de cuentas yo pueda contestar cualquier duda que tengan y cualquier situación en la que les pueda ayudar, ahí me pueden comentar mediante un mensaje privado. ¿Perfecto? Está Por mi bien. parte es todo, se los agradezco y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Gracias.